La humanidad ha tenido que pasar por 28.000 años de historia, torturas, secretos y tabúes. Todo empezó, pues eso, hace 28.000 años, en el Paleolítico. El consolador es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y continuó en la antigua Grecia, donde las mujeres usaban los olisboi. Lo sé, tiene nombre de banda musical. Olisboi. Bueno, a lo que iba, hasta que llegó la Edad Media. El placer se convirtió en un pecado castigado con la hoguera, pero el deseo no desapareció, solo se camufló. En la Venecia del siglo XVI fabricaban dildos de cristal en secreto para la aristocracia. Durante miles de años, el dildo fue el rey clandestino del placer. Mientras en Europa te jugabas la vida por un dildo, en la China imperial los hacían libremente y los rellenaban con agua caliente para imitar el calor corporal. Pero avanzamos en el tiempo y aparece una enfermedad inventada, por supuesto, llamada histeria, que viene del griego histerón, que significa útero. Tenían una teoría absurda, pero era una teoría. Creían que el útero era un órgano que flotaba por el cuerpo. ¿Y por qué flotaba? Decían que como el cuerpo femenino era imperfecto, frío y húmedo, el útero migraba por el cuerpo buscando los lugares más confortables, buscando ese calor, como si fuera un gato buscando el mejor sitio de la casa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si se te subía a los pulmones, te ahogabas y tosías. Si se iba al corazón, te daban palpitaciones. Durante la Edad Media, si te pasaba esto, la iglesia decía que estabas poseída. Pero en el Renacimiento, la histeria perdió su halo demoníaco y volvió al campo de la medicina. Así que pasamos de los exorcistas a los médicos iluminados. Para el año 1859, un médico aseguró por escrito que 1 de cada 4 mujeres tenía histeria, y era súper normal que le salieran estos números. El buen hombre redactó un manual de 75 páginas de síntomas y aún tuvo la cara de decir que el documento no estaba acabado. Si tenías ansiedad, histeria. Insomnio, histeria. ¿Estabas triste? Histeria. Si en aquella época eras mujer y te salía un padrastro, tenías histeria. Y a tomar por culo. ¿Y cómo se curaba este mercado gigantesco de mujeres? Pues con tortura disfrazada de ciencia. Las encerraban en manicomios, les hacían hidroterapia, que suena genial, pero realmente les pegaban manguerazos con agua a presión para enfriar sus nervios. Les gritaban en el oído, para asustar al útero, supongo. Les hacían oler azufre o cosas podridas e incluso les tiraban del pelo. Y cuando digo del pelo, no me refiero solo al de la cabeza. Pero esto no quedaba en privado. Los médicos hacían sesiones públicas los viernes para mostrar sus avances en la medicina ante el público y los estudiantes. Y aquí es donde viene la primera hipótesis, que los médicos masturbaban a las mujeres en la consulta para curarlas de la histeria y así provocarles el paroxismo histérico, que durante muchos años se ha creído que se trataba del orgasmo. Y como los pobrecitos se les cansaba la mano, inventaron el vibrador. ¿El problema? Pues parece ser que en ningún documento aparece explícitamente este tratamiento. Sí dicen que hacían masajes en la pelvis para recolocar el útero, pero nada de hacer llegar al orgasmo para curar la enfermedad. Además, antes de esta época ya conocían lo que era un orgasmo femenino, incluso lo consideraban biológicamente indispensable para la reproducción. Lo que pasó es que los victorianos descubrieron que no hacía falta que la mujer sintiera placer para quedar embarazada, así que el placer quedó en el olvido. Además, la ciencia médica de la época no necesitaba usar palabras como paroxismo histérico para referirse al orgasmo, ya que tenían las suyas propias como crisis venérea o erección del clítoris. Si hubieran querido recetar orgasmos, seguramente habrían escrito provocar la crisis venérea, no provocar un paroxismo histérico, ¿no creéis? Así que nunca sabremos si esta historia es cierta. A lo mejor simplemente algunas topaban con médicos cuestionables que acosaban a sus pacientes, cosa que no me extrañaría, viendo la cantidad de torturas que les hacían. ¿Por qué pensar que querían hacerles llegar al orgasmo? Además, una de las causas de muerte en manicomios de aquella época eran las violaciones. Total, si se quejaban de eso, estaban locas. Vamos, no existe evidencia médica al respecto, solo hipótesis everywhere. Lo que sí sabemos es que en mitad de esta locura médica se inventó una máquina para curarlo todo, el vibrador. Pero ojo, no estaba hecho para mujeres, sino para los hombres. Primero aparecieron los vibradores mecánicos de manivela, luego con motores de vapor y finalmente los eléctricos. Se usaban para todo. Los vendían en los folletos médicos asegurando que la vibración curaba insomnio, dolores de espalda o problemas digestivos. Lo que no sabían es que también curaría problemas de amores.
La cosa es que los médicos comprobaron que la vibración no curaba nada de lo que prometían. El tiro les salió por la culata, así que los médicos dejaron de comprarlos. La industria tenía almacenes llenos de vibradores y no tenían médicos a quien vendérselos. Solución: el marketing. Decidieron vender los vibradores a la gente normal, así que los fabricantes camuflaron el vibrador como un electrodoméstico de belleza. Lo anunciaban en las revistas para que las mujeres se masajearan las arrugas de la cara o el cuello, para eliminar varices o dolores musculares. Pero las mujeres se dieron cuenta de una cosa. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. La cuestión es que esto se extendió como la pólvora. Era un secreto a voces, pero hubo un pequeño problema. Y es que el secreto se desveló del todo cuando el vibrador empezó a aparecer de forma explícita en las primeras películas pornográficas clandestinas que se proyectaban en burdeles. Cuando los directivos de estas marcas respetables vieron cómo su inofensivo aparato para las arrugas protagonizaba películas subidas de tono, les entró el pánico. Escandalizados por el estigma social, retiraron fulminantemente los vibradores de todos los catálogos de hogar. Pero el daño ya estaba hecho. La industria se reinventó y aunque ya no vendían el anterior vibrador, sí que sacaron nuevos aparatos que también vibraban. Las marcas fingían que vendían salud para la ama de casa. Las clientas fingían que compraban relax para la espalda. La sociedad miraba para otro lado mientras el cojín vibratorio terminaba en la cama. Ellos lo sabían, ellas lo sabían, pero nadie decía nada. Ya en los años 70, la activista y terapeuta sexual Betty Dodson recomendaba estos aparatos para el placer femenino abiertamente, así que igual le tenemos que dar las gracias a ella de poder tener un Satisfyer en la mesita de noche sin disimular que lo queremos para quitarnos los poros de la cara. 28.000 años tuvieron que pasar para que las mujeres pudieran convertir estos objetos en lo que son hoy: herramientas de salud, autoconocimiento y placer en absoluta libertad. Y por cierto, creo que me ha salido un padrastro. Tendré que ir a tratar mi histeria. Pero antes, si te ha gustado esta historia, seguro que te fascinará saber cómo un fármaco para el corazón terminó revolucionando la vida sexual de millones de hombres. Te lo cuento aquí.